Bienvenidos a todos al webinar sobre la felicidad y el bienestar en el centro de tu estrategia, organizado por Factorial junto a 3 grandes speakers que nos acompañan esta tarde. Para los que no saben qué es Factorial, Factorial es un software de recursos humanos cuyo propósito es ayudar a automatizar procesos, empoderar empleados y tomar las mejores decisiones para los negocios. En el chat, ahora en un momento os dejaré el enlace a la web para que podáis conocer un poco más lo que hacemos. Hoy estamos con 3 speakers, como les comenté, todos ellos con mucha experiencia en lo que es recursos humanos. Estamos con Rosa Rodríguez del Tronco, ella es CEO de Dictea, psicóloga, coach senior, impulsora del bienestar organizacional, experta en inteligencia emocional, liderazgo y feedback, y es coautora además del libro Smart Feedback, Conversaciones para el desarrollo del talento de Lead Editorial. ¿Verdad, Rosa? Hola, Pamela. Sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y encantada de estar aquí contigo, con todos los que nos escucháis y nos veis, y con mi compañero Carlos y mi compañera Marina. Marisa, que te cambio el nombre, Marisa, te pongo Marina como tu hermana. Como no hablamos apenas, me es que Marisa tiene una hermana que se llama Marina. Sí. Ha sido originales en su familia. Y además has hablado hace poco con ella, ¿verdad? Sí, efectivamente. Seguimos con las presentaciones a Marisa. Ella es directora asociada de Dictea también, es coach, consultora de recursos humanos y es Chief Happiness Officer. Hola, Pamela, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y también, que te he cortado? Y también estamos con Carlos Jordana, que me confundí con tu apellido, pero no me vuelve a pasar. Jordana, promotor de felicidad y bienestar en las organizaciones, es coach certificado ICF y autor de Happy Holic, la felicidad en el trabajo es cosa seria. Muy bien. Muchas gracias a los 3 por venir, por estar en este webinar y compartir con nosotros un poco más sobre este tema tan importante hoy en día, post-COVID y teletrabajo y todo lo que implica ahora. Bueno, empecemos con una pregunta así más genérica para introducirnos en el tema. ¿Qué es la felicidad para ustedes? Empecemos con Carlos, contigo, Carlos. Pues mira, esa es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? Esa gran pregunta de qué es la felicidad, ¿no? Y yo tengo 46 años y tengo que reconocer que hasta hace pues, unos cuantos, no voy a decir cuántos, pero unos pocos, yo no me había planteado desde un punto de vista así como más profundo y filosófico qué es la felicidad. Pero la verdad es que es una pregunta muy importante como punto de partida, Pamela, porque hay una frase muy bonita que dice que nadie puede aprender lo que cree que ya sabe, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto de partida el que nos cuestionemos qué es la felicidad, ¿no? Y la verdad es que desde un punto de vista simplista y superficial, cualquiera puede pensar o puede tener la tentación de pensar que tiene que ver con sonreír mucho, con estar alegre o con aspectos materiales, con aspectos externos, ¿no? Un buen coche, un buen despacho, mucho dinero, una buena casa, un buen marido, una buena mujer, unos hijos preciosos, ¿no? Pero la realidad es que a nada que reflexiones un poco más a fondo sobre la cuestión, pues parece que ahí no radica demasiado la felicidad, ¿no? Por una cuestión muy sencilla, ¿no? Nadie con todo eso podría ser desdichado, infeliz o tener ansiedad o depresión, ¿no? Y la realidad es que así sucede, ¿no? Entonces parece que hay otros factores que pueden tener un mayor impacto en nuestra felicidad, ¿no? Me refiero a factores sociales, éticos o espirituales, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que sobre la pregunta que me haces, Pamela, pues hay millones de horas de estudio y de dedicación, ¿no? Filósofos, sacerdotes, poetas han analizado durante miles de años esta pregunta y más recientemente lo han hecho sociólogos, antropólogos, psicólogos, biólogos, ¿no? Y pues después de todas esas horas que le intuimos a todas estas personas tan especializadas de estudio acerca y de reflexión acerca de esta cuestión, bueno, pues en cualquier caso ya llegamos a una primera conclusión y es que la respuesta no parece tan sencilla, ¿no? Como aludir a ese sonreír mucho, estar alegre y por otro lado, pues también que dependerá de a quién le preguntes, ¿no? Entonces esa pregunta de ¿qué es la felicidad? Pues parece que dependerá a quién se la preguntes para que tengamos una respuesta u otra. Es decir, que no es lo mismo si se lo preguntamos a un psicólogo, ¿no? Ellos hablan de felicidad relacionándolo con el bienestar subjetivo y ellos hacen cuestionarios donde se contienen una serie de afirmaciones y a partir de ahí llegan a una conclusión de lo que es la felicidad en estado bruto y luego lo comparan con circunstancias objetivas.
está casado o soltero, tiene este nivel retributivo u otro, vive en este país u otro. Y a partir de ahí extraen sus conclusiones de si una persona casada es más feliz que un soltero y otro tipo de... Si vivir en democracia te hace más feliz que vivir en un estado totalitario y demás. Si se lo preguntamos a un biólogo, probablemente nos hable de factores químicos, ¿no? El biólogo probablemente nos hable de serotonina, de dopamina, de endorfina, de oxitocina, ¿no? Que le llaman de feel good hormone. Y entonces pues nos hablan de que esas hormonas recorrerán nuestro torrente sanguíneo y desencadenarán una especie de tormenta de señales eléctricas en nuestro cerebro, como si fueran destellos, ¿no? Pero si se lo preguntamos a un sociólogo, probablemente nos diga que la felicidad está más relacionada con factores genéticos modelados por millones de años de evolución, ¿no? Entonces, ya vemos que depende un poco de a quién se lo preguntemos, la respuesta puede ser una u otra, ¿no? También nos hablan algunas personas de que la felicidad está relacionada con la correlación entre las expectativas y la situación, las expectativas que teníamos y la situación que tenemos en un momento determinado, u otras personas que nos hablan de que tiene que ver la felicidad con tener un sentido de propósito, ¿no? Que nuestra vida tenga ese sentido, esa causa o ese sentido de propósito. Entonces, bueno, pues la realidad es que, Pamela, depende un poco de a quién le preguntemos, no solo por razón de su especialidad, sino hasta por individualmente hablando, ¿no? Es decir, que aquí el gran reto que representa la gestión de la felicidad en las organizaciones es que para cada persona la felicidad va a significar una cosa probablemente muy diferente a la persona que tiene al lado, ¿no? E incluso aunque todos pertenezcamos a un entorno cultural relativamente parecido, ¿no? Si ya encima el entorno cultural es diferente, con más motivos, ¿no? Pero incluso aunque nos hayamos criado en un entorno cultural muy parecido, para cada persona va a significar una cosa muy diferente. Así que, bueno, pues hasta ahí te adelanto algunas de las cuestiones relacionadas con la definición de felicidad, pero evidentemente habrá que preguntar a cada persona lo que representa para ella. Claro. En términos de empresa, en términos de organizaciones, ¿por qué deberíamos crear una cultura en la que la felicidad y el bienestar de los empleados es importante? Rosa, por ejemplo. Pues mira, siguiendo la línea de Carlos, y totalmente de acuerdo en que la felicidad es subjetiva, ¿no? Me estaba acordando, Carlos, mientras tú hablabas, ¿no? De un paciente que yo tuve hace muchos años que le había tocado el gordo de la primitiva y venía por depresión. O sea que, fijaros si no estaba correlacionado, le había tocado uno de los problemas más grandes que había, ¿no? ¿Para qué hoy, no? Esta cultura de bienestar en las organizaciones. Bueno, pues hoy por hoy, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es incuestionable, ¿no? Ya esa necesidad de fomentar una cultura de bienestar. En el entorno actual, con los datos que ya tenemos, de los cuales disponemos, con todo lo que se sabe, hoy por hoy es que ya no existe ninguna excusa que nos lleve a decidir no apostar por desarrollar empresas donde se respire bienestar y donde se respire bienestar con mayúsculas, es decir, no bienestar así con un pequeño maquillaje, no, sino de verdad, respirar bienestar. La respuesta al para qué, pues para mí es sencilla, Pamela, para realmente construir o contribuir a tener una sociedad, una empresa donde las personas estén bien, donde puedan desarrollarse, donde puedan florecer y donde puedan prosperar. Y donde de alguna manera se promuevan propuestas de valor que den respuesta a las necesidades y demandas reales de las personas que forman parte de esa organización. Cuando hablamos de bienestar es voy a hacer todo lo que esté en mi mano para responder y para cubrir esas necesidades que te lleven a estar bien. Obviamente la felicidad, como bien explicaba Carlos, es algo subjetivo. Es decir, yo como empresa puedo hacer todo porque estés bien y aún así, aunque estés bien, no seas feliz, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar en el bienestar organizacional para construir entornos empresariales garantes de bienestar personal y organizacional y para a su vez asegurar la eficiencia de los equipos y del cumplimiento obviamente de los objetivos empresariales. Así que hoy más que nunca yo lo resumiría en que es una obligación y una responsabilidad ética, social y moral de todas las organizaciones para asegurar seguridad física y psicoemocional de obviamente las personas, ¿no? Que somos el recurso, se supone, más preciado y con más valor de las organizaciones. Precisamente como comentaba Carlos, es algo muy subjetivo
Y partiendo de esa base de que es algo subjetivo, ¿por qué son las empresas entonces, o cómo pueden ser las empresas responsables de asegurar la felicidad de cada empleado siendo esta tan subjetiva muchas veces? Esta es una cuestión, si me permitís que la responda yo, que se nos achaca mucho, ¿verdad? Marisa, Carlos y los que estarán por ahí escuchándonos, ¿no? Chief Happiness Officer, ¿no? Todo como si fueran florecitas, emoticonos y, no sé, y PlayStation y poco más lo que ponemos en una organización, ¿no? Quizás happiness, felicidad, ¿no? Pues por esa subjetividad que tiene, se nos ha tachado de vender humo, de vender pues una cosa a la cual no podemos realmente comprometernos. Entonces, poco a poco es darnos cuenta que cuando hablamos de felicidad, hablamos de bienestar. Las empresas son responsables del bienestar. No somos responsables. Yo no soy siquiera responsable de la felicidad de mi pareja ni la de mis hijos. ¿Cómo voy a ser responsable de la felicidad de mis colaboradores? O sea, yo puedo ser responsable de que mis hijos estén bien, de que mi pareja esté bien, pero igual no le hago feliz. Es cierto, como decía Carlos, ¿no? Que hay muchas investigaciones ya, yo me baso más en la psicología que en lo mío, Carlos, es cierto que existen ciertos factores que dicen, comparten todas las personas felices. Por ejemplo, podemos hablar del modelo PERMA, ¿no? De Seligman. Emociones positivas, la parte de engagement, la parte de relaciones interpersonales, del significado, del meaning y de conseguir resultados. Aún así, aunque tengamos esos 5 factores y desde la empresa y desde los líderes podamos aportar, aún así, la felicidad personal, individual, ¿vale? Y puede ser que la empresa no consiga que tú seas feliz. Entonces, para mí es muy importante que no se nos vista de happy flower, sino de algo serio, algo profesional, en el que vamos a implantar acciones para que la gente esté bien. Y desde ahí poder promover su felicidad. Esa es mi opinión. Claro, por eso Rosa, Pamela antes lo decía, ¿no? El libro que yo escribí no es por hablar de mi libro, no. Pero te habla de que la felicidad en el trabajo es cosa seria, ¿no? O sea, porque efectivamente es uno de los reproches que podemos sufrir, porque hay mucha gente que se queda en esa primera capa, ¿no? Del estar alegre, sonreír mucho, ¿no? Y hay gente que se queda en esa primera capa. Pero la realidad es que hay mucho de estratégico en la decisión de implementar y promover la felicidad y el bienestar, mucho de estratégico y mucho de propósito empresarial, ¿eh? No solo por un tema, no sé, relacionado con los riesgos psicosociales, que también y mucho, pero también un poco como estratégico y como factor determinante para el éxito de la organización. Es decir, que la felicidad además es rentable, ¿eh? Además de buena per se, es rentable. Sí, además, Carlos ya lo decía, investigaciones actuales de Seligman o de Tal Ben-Shahar, ¿no? Donde se están interviniendo, por ejemplo, con niños en colegios, ¿no? Y se ve cuando aumenta la felicidad, cuando aumenta el bienestar, oye, mágicamente los niños son más listos, ¿vale? Y tienen mejor desempeño. O sea, pues igual que pasa en colegios, ya hay muchas investigaciones que demuestran el retorno de la inversión que tiene en resultados en empresas invertir en felicidad, invertir en bienestar. Han comentado, bueno, han mencionado un término durante la charla que es Chief Happiness Officer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser un Chief Happiness Officer o un Chief Wellbeing Officer? Pues mira, yo te cojo la bola, esa curva. Mira, esta figura es como todos los chief, lo que sea, el nivel de especialización y el officer, pues es uno de los C-levels que llaman en las organizaciones a esas figuras, a esos roles o a esas personas que forman parte del board directivo, es decir, del órgano decisor, del órgano de gobierno de las organizaciones, y que de alguna manera traen los asuntos más relevantes relacionados con la organización y con el desempeño, los resultados de la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues este Chief Happiness Officer sería la persona o el rol encargado de materializar eso tan abstracto que es la felicidad y tan subjetivo que es la felicidad, materializarlo en una estrategia, concretarlo en una estrategia y
y bueno, pues hacerlo efectivo, ¿no? Hacerlo, implementarlo con medidas concretas, ¿no? Pues esto es algo que ya han entendido Google, Leroy Merlin, Mao San Miguel, que fue un pionero en España en implementar esta figura del Chief Happiness Officer, un despacho muy famoso que está especializado en startups, que se llama Écija, también tiene su Chief Happiness Officer, Allianz, el Santander, que tiene un director de bienestar que nombraron este año 2021. Bueno, pues son empresas que ya han entendido el beneficio que tiene para la organización implantar esta figura del Chief Happiness Officer. Mira, fundamentalmente es el encargado, Pamela, de que el empleado esté en el centro de la estrategia, ¿no? Es el que, dicho de otra manera, el que se encargaría de entender muy bien cuáles son las necesidades y las expectativas de cada empleado para tratar de satisfacerlas. Es decir, para cada interacción con la organización, entender qué espera el empleado y qué necesidades tiene y tratar de satisfacerlo, ¿no? Yo también lo explico mucho con una frase muy, muy elocuente de Richard Branson, que dice que los clientes no son los primeros, ¿no? Que los primeros son los empleados, que si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Esta frase, que casi suena hasta coloquial, encierra toda una filosofía que es la que de alguna manera materializa y concreta el Chief Happiness Officer, ¿no? Poner a los empleados en el centro. Y si tú los pones en el centro, hay muchas cosas de las que genuinamente tú te preocuparías y que van a pasar a preocuparse los empleados como consecuencia de sentirse satisfechos en un entorno de crecimiento donde pueden desarrollar la confianza, es decir, en toda esa atmósfera que de alguna manera que promueve o promociona un Chief Happiness Officer, ¿no? ¿Existe algún tamaño de empresa en el que es absolutamente indispensable tener esta figura? O sea, ¿tiene que existir desde siempre, desde que la empresa se forma? ¿O cómo saber que es el momento Fíjate, correcto? Pamela, el momento correcto es ya, el momento que esté tu empresa. Está iniciando, a mitad, que lleva 20 años, 30. Es decir, tiene que estar sí o sí. Tiene que estar para realmente apostar, como decía antes, por ese recurso tan valioso, recurso entre comillas, obviamente, que somos las personas. Esa figura del CHO está en pequeñas, en medianas y en grandes empresas. La puede ejercer cualquier profesional que esté sensibilizado y esté convencido de que las personas felices, ¿verdad? No solo que las personas estén en el centro, que el empleado esté en el centro, sino el empleado, las personas felices están en el centro de la estrategia. Esa figura del CHO, cualquier profesional que esté sensibilizado y convencido con eso. Hay empresas, y también va a depender probablemente del tamaño, ¿no?, que optan porque esa figura sea externa. Y desde ahí formar y acompañar a sus líderes en la organización para implementar esa cultura de bienestar. Otras empresas prefieren que sea interna, no pasa nada. Hasta ahora, normalmente, el rol ha sido ejercido y ha recaído en las personas que ocupaban el puesto de director o directora del área de personas, o el denominado, que nos gusta un poquito, Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Aunque bajo mi punto de vista, y me atrevo a decir que también el de Carlos y el de Marisa, por lo que los conozco, bajo mi punto de vista, una sola persona no cambia culturas. Es decir, hay que tener un elenco de profesionales que sí o sí sean esos héroes potenciales, que se formen, que apuesten, que promuevan y que protejan el bienestar en las personas, equipos y en la organización. Así que un CHO lo puede ser cualquiera desde cualquier posición. Lo puede ser desde dentro o desde fuera, pero lo que está claro es que hay que tenerlo, porque tiene que haber alguien ocupado, no preocupado, ocupado de proteger y promover esa cultura. Yo creo que también Pamela se refería a que si había algún tipo de obligatoriedad por ley o algo. Lo más aproximado que se ha conseguido ha sido el plan de igualdad, que es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores. Y toca todas las parcelas dentro de una empresa, desde cómo promociona, desde cómo forma, y es un poquito lo que se podría parecer a un plan de bienestar. Y ahí sí hay obligatoriedad por ley. Vale, a partir de 50 empleados en este Yo caso. la pregunta de Pamela la había interpretado más eso en cuanto al tamaño, ¿no? En cuanto al tamaño de la organización. Y realmente, Pamela, para mí, respondiendo un poco a lo que yo he interpretado que era tu pregunta, para mí cualquier tamaño
está bien para implementar, para promover la felicidad y el bienestar de la organización. Claro. Puede ser una cerrajería con 3 personas, pero tiene que haber alguien, como decía Rosa, un poco enfocado en que esa sea la óptica desde la que gestionar las interacciones del empleado con la empresa. Es decir, que igual, la misma filosofía, tratar de ver cuáles son las expectativades y necesidades de tus 3 o 300 o 3.000 empleados y tratar de satisfacerlas. ¿Qué pasa? Que si tienes 3, el nivel de complejidad es uno, y si tienes 3.000 o 30.000, el nivel de complejidad es otro, el equipo que necesitas es otro, la batería de acciones no es lo mismo que tu organización esté concentrada que dispersa, ¿no? Yo lo hice en México, un proceso de consultoría para promocionar la felicidad y el bienestar, y en una entidad financiera que tenía 28.000 personas en todo el país, que prácticamente México del tamaño de Europa, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo el nivel de infraestructura, de equipo, que necesitas en un caso u otro, pero eso no justifica que apuestes por esta opción o no lo hagas, ¿no? Yo creo que eso no, es independiente del tamaño de compañía. Esto es igual que la ley de prevención, que al final la tienen que hacer cualquier empresa que tenga solo un trabajador por cuenta ajena dado de alta, ya tiene que tener un contrato de prevención. Pues en ese sentido debería ser un poco obligatorio, pero bueno, No lo es. lo conseguimos. Claro, claro. Y dentro de la forma de mejorar el bienestar dentro de las empresas, ¿existe algunos aspectos que se deban trabajar de forma permanente en estos contextos de bienestar? Pues contesto yo, Pamela. Te vamos a dejar, Marisa. Venga, empezadme a hablar un poquito que no paráis. Pues mira, Pamela, por un lado, se debe atender en cuanto a orientar una serie de acciones a la triada persona, equipo y organización, y a la triada bienestar físico, social y emocional. Pero realmente los 3 ejes principales deben de ser la confianza, que es ese abono, ese sustrato que tiene que tener la tierra para que todo lo que se genere posteriormente crezca fuerte. La comunicación, debemos de tener canales de comunicación fluida y honesta orientada al empowerment del empleado y de los equipos, para que, como ha dicho antes también Carlos, florezca todo ese crecimiento y esa innovación y ese desarrollo, y que los trabajadores se sientan seguros. Y el tercer eje, el tercer pilar, debe ser el liderazgo. Necesitamos líderes de calidad, que sepan autogestionarse y que tengan adquirida la competencia de inteligencia emocional. Porque sí que es cierto que hay líderes que tienen cierta empatía, cierta asertividad, pero tienen que tener desarrollada toda la inteligencia emocional con todo lo que eso conlleva, porque no vale solamente una cosa, ¿no? Y solamente de esa manera va a poder entender, escuchar y acompañar a su equipo. Ya un poco las claves que tienen que primar siempre en una cultura de bienestar. Y hablando de liderazgo, ¿cómo debe ser un líder? ¿Cuáles son las características? Un líder para la felicidad de los nuestros y del bienestar. Pues mira, cuando hablamos de líderes para la felicidad, como dice Marisa, tienen que tener inteligencia emocional, y yo partiría por tener una buena inteligencia intraemocional, es decir, debe ser su propia válvula de gestión emocional. Vamos a empezar por lo intra para luego irnos a lo inter. Yo siempre digo que después de 21 años dedicándome al desarrollo de personas, dedicándome a acompañar a profesionales y organizaciones, ¿no? Gracias a Dios, desde hace 10 más o menos, hemos empezado a mirar hacia adentro para poder luego trabajar hacia afuera, ¿no? Si yo no me gestiono bien mis emociones, si no me autolidero bien, si no afronto los cambios de forma proactiva, si no tengo desarrollada mi capacidad de resiliencia, si no me conozco, perdonadme, pero ¿cómo voy a tener la osadía y la valentía de liderar a nadie? O sea, esto es como lo del avión, ¿no? Que nos dicen, si pasa no sé qué, póngase usted la mascarilla y después al niño. Pues claro. Y yo recuerdo cuando la primera vez que monté en avión teniendo ya a mi hijo mayor, hace unos cuantos de años ya, y lo escuché, nunca me había percatado, y lo escuché y dije, sí, hombre, claro, primero mi niño.
¿no? Primero mi niño. Y luego pensé, no, primero mi niño. Si yo me caigo redonda al suelo, a ver qué hace un niño con meses. No hace nada. Con lo cual, un líder para la felicidad tiene que trabajarse primero él o ella esa parte intraemocional. Además, debe comunicar, como decía Marisa, desde la honestidad. Debe de conectar con las personas. Y esa conexión también implica humildad. Cuando queremos establecer conexión con la gente, lo que más nos ayuda es mostrarnos vulnerables, mostrarnos como somos. Las personas perfectas nos dan como un poquito de grima, ¿no? Como no puede haber alguien tan perfecto, con lo cual mi cuerpo, mi mente lo rechaza. Honestidad, conexión, vulnerabilidad, hacer de termómetro emocional. El líder para la felicidad tiene que observar y escuchar con todos los sentidos para detectar cómo están las emociones de sus colaboradores y del sistema equipo. Pero es que además debe sostener y ayudar a gestionar las emociones tanto individuales como de equipo. Eso en cuanto a lo emocional. En cuanto a otra parte de nivel superior, que son las cogniciones y las creencias, es importante que cuestione. Y que cuestione desde una connotación positiva, que cuestione paradigmas, que abra puertas a nuevas formas de observar y a nuevas posibilidades de acción, que consiga sacar al colaborador del modelo de observador que es para abrirle 360 grados de posibilidades. Es importante que se va a empoderar y generar esos pensamientos y emociones capacitantes, y también es importante que se convierta en un desarrollador de habilidades y capacidades. Y todo esto pasa por dedicarle tiempo a las personas. Si no le dedico tiempo a las personas, pues como que para nada. Dedicándome tiempo a mí, primero. Pasa por creer firmemente en el potencial de las personas. Ese efecto Pigmalión, esa profecía autocumplida. Por favor, lo que crees, creas. Si yo creo que la gente no puede, la gente no va a poder. Y pasa por estar convencido de que realmente el bienestar y la felicidad son pilares de la empresa. Y no, ya os digo, un simple maquillaje. Marisa y yo, con otras compañeras, teníamos un grito un poquito irónico y decíamos que había mucho show del show. Y esto no va de show. Esto va de cosas serias, como dice el libro de Carlos. No va de sacar confeti ni sacar pompones. Va de realmente trabajar todo esto para aportar a bienestar. No sé si Carlos, Marisa quieren añadir algo. Venga. No, pues la verdad es que el concepto del autoliderazgo para mí también ha sido una revelación desde que lo descubrí, Rosa, y la verdad es que me resonó mucho, ¿no? El no pretender, tú lo has dicho muy bien, liderar a nadie sin haberte liderado, haber pasado por el proceso de liderarte a ti mismo primero, ¿no? Y entonces, realmente cuando he entendido ese concepto y después me he ido a los ejemplos, me ha encajado perfectamente. Es decir, que la gente que coincide que es buen líder, tengo la sensación de que está muy balanceada, muy equilibrada, tienen la capacidad de ser muy analíticos y han hecho todo ese proceso, todo ese trayecto, lo han hecho ya a nivel individual previamente. Entonces, para mí ese es pues, uno de los factores clave de los que has nombrado, Rosa. Pues estamos alineados, Carlos, mira qué bien. Ya por eso que estamos aquí, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final del webinar porque la verdad es que se me ha hecho súper rápido, no sé si ustedes, pero a mí se me ha hecho súper rápido la conversación. Me habéis comentado antes de que empezáramos el webinar que estáis lanzando un programa Sí. Para desarrollar... no, Sí, es un programa Chief Happiness Officer que se va a iniciar en Málaga el año que viene. Exacto, ¿me podéis comentar un poquito? Sí, muy breve, porque tampoco quiero yo aburrir a la gente, pero muy breve, pues mira, te voy a contar un poquito, te voy a decir 3 cosas importantes, ¿vale? Primero, que van a aprender. Segundo, de quién lo van a aprender. Y tercero, qué van a obtener con ello, ¿vale? Porque, bueno, tenemos la suerte de que realmente ya se están haciendo formaciones en este tipo, en esta materia, ¿no? En el bienestar organizacional. Tú le puedes llamar Chief Happiness Officer. Lo importante es que se haga.
Si quieres ponle otro nombre. Nosotros hemos adquirido este nombre, pero que realmente el nombre no es lo más importante, sino lo más importante es las funciones, ¿no?, que va a desarrollar esta persona. Entonces, pues en este programa formativo, básicamente lo que van a aprender es a elaborar un plan completo de bienestar organizacional, desde cómo hacer un correcto diagnóstico al inicio, que es la fase inicial, un correcto diagnóstico del estado del bienestar, pasando por hacer propuestas de valor en función de las necesidades y demandas de la empresa, ¿no?, de la organización, y luego implementar todas las medidas que se acuerden dentro del propio plan. Cada plan es único y genuino, igual que cada persona es diversa, pues las empresas igual, ¿no? Pero nosotros vamos a enseñar a cómo elaborar un plan completo desde el inicio hasta el final, ¿vale? Importante de quién van a aprender todo esto. Para nosotros, somos 3 empresas las que vamos a organizar esto: EADE, que es una universidad privada de aquí de Málaga, Dictea de Desarrollo de Talento, y una empresa deportiva que es Iwo Sport Group, ¿vale? Las 3 empresas estábamos convencidos de que todas las personas que conformaran esto tenían que predicar con el ejemplo y tenían que ser realmente referentes en el mundo del bienestar, ¿no? Entonces en los módulos tenemos a Rosa y a Carlos, que están aquí presentes. El resto de módulos lo van a hacer Belén Varela, Carmen Soler y Jane Rodríguez del Tronco. Creo que tú has tenido alguna conversación con alguna de ellas también, Pamela. Sí. Han Luego, participado en otras colaboraciones de Factorial, sí. Sí. Luego se va a complementar con 3 masterclasses, con Andrés Ortega, que también lo he visto por aquí por Factorial, con Sergio Cancelo y Maritza Ramiro, y por último se va a hacer una mesa redonda con Bernie Rodríguez, Pepe Sánchez y José Manuel Calderón, que son 3 referentes en el mundo del deporte en equipo. Entonces, ¿por qué hemos elegido a 3 deportistas para que formen parte de esto? Porque consideramos que se puede nutrir, la empresa se nutre de personas que han estado trabajando en equipo pues toda la vida en el mundo del deporte, pero realmente con una inteligencia emocional y con un desarrollo de habilidades muy, muy alto. Entonces, actualmente ellos son líderes de equipos, han conseguido desarrollar empresas con equipos felices y comprometidos, nos van a dar las claves de cómo hacerlo, que es súper interesante. Y luego vamos a hacer una dinámica en el módulo de inteligencia emocional, que es el módulo que va a dar Rosa en la formación. Vamos a meter unas horas de dinámica física donde ellos pues nos van a mostrar todas esas técnicas, entre comillas, de trabajo en equipo. Y luego queríamos plasmar también la importancia de la actividad física como influencia positiva directa en las emociones. Y bueno, pues tampoco me voy a enrollar mucho más. Si hay alguien que quiera... Suena muy interesante. Si hay alguien que quiera tener más info, pues estamos aquí, los 3 que estamos aquí en las pantallitas, estamos a disposición de... ¿Ya tenéis una landing page, algún sitio donde pueda encontrar la gente información? Sí, en nuestra página web. La página web de Dictea. Y luego si ponéis en Google Chief Happiness Officer, ¿verdad, Marisa y Carlos? También salimos. Sí. Perfecto, pues estaremos al tanto. No sé si se puede hacer alguna consideración adicional, ¿no? Respecto de cuáles son las personas a las que podría ir dirigido esto, pues antes más o menos lo hemos dejado planteado, ¿no? Pero cualquier persona que lidere una organización no tiene por qué ser el director de recursos humanos, en muchas organizaciones no lo es, puede ser el fundador, el dueño, el director general, es decir, puede ser el responsable de un equipo que quiera dirigir o liderar el equipo desde otra perspectiva, es decir, que no tiene por qué ser alguien asociado al mundo de los recursos humanos. Si sí lo está, puede ser para hacerlo desde dentro de la organización y, como decía Rosa, tendrá una hoja de ruta de cómo implementarlo en su organización, pero también puede, como ocupación profesional, si quiere hacerlo, como decía Rosa, de forma externa como consultor para organizaciones, pues también va a poder tener pues como una hoja de ruta para poder hacerlo e implementarlo en organizaciones. Y solo un matiz respecto de este programa y otros, y es que me parece que este programa ha apostado por un elemento diferenciador, que es el de hacer de esta actividad formativa una experiencia inmersiva, es decir, que no se ha limitado a hacer una formación, digámoslo así, académica, ni siquiera ya haciéndolo presencial, que también hoy en día ya el presencial es como un elemento enriquecedor, ¿no? Pero ya no solo presencial, sino verdaderamente hacer de esto una experiencia inmersiva, que es como verdaderamente
se aprenden las cosas, ¿no? Vinculándolas a las emociones, no al contacto. Y verdaderamente pues, han elegido un entorno que ya lo veréis, la gente que se interese por el curso han elegido un entorno absolutamente extraordinario, aparte de una ciudad preciosa, pues para hacer de esa experiencia algo verdaderamente muy enriquecedor y que te conecte con muchas emociones para que después no solo lo puedas implementar con éxito, ¿no? Sino que además lo puedas disfrutar, ¿no? durante el proceso. Así que yo creo que esto es un elemento diferenciador respecto a otros programas, que los hay y buenos, todavía no muchos, pero creo que la felicidad cada vez está un poco más instalada en nuestra conversación, es decir, que ya cada vez lo demandamos más en las organizaciones y hablamos más de ello en los pasillos de las organizaciones y en los entornos personales, ¿no? Es decir, que ya cada vez está un poco más instalado, como consecuencia hay más centros que se dedican a esto, pero creo que Dictea pues ha hecho una apuesta por hacer de esto una verdadera experiencia inmersiva diferencial a otras propuestas. Gracias, Carlos. Muy bien, muy bien. Pues Bueno, magnífico, estaremos al tanto de este programa, suena muy interesante la verdad, seguramente será de mucho aprendizaje para todos los que quieran especializarse en esta área. Y nada, si la gente quiere contactar con vosotros, pues puede escribirles a Dictea, a través de Dictea. Y nada, en Factorial igualmente os pasaré la grabación a todas aquellas personas que no han asistido, pues obviamente se las pasaré por correo. Y a los que quieran ver nuevamente información sobre el curso y todo lo que hemos hablado durante el webinar, también podrán acceder a través de la grabación que os enviaré. Y nada, muchas gracias por participar, Rosa, Marisa, Carlos. A ti. Muy Gracias. amables. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente, y a todos los que han asistido también muchas gracias y nada, hasta otra oportunidad.